Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Muñoz, estudiante de segundo semestre de la carrera de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada. En este caso realizaremos la exposición de unos experimentos caseros de Thomas Edison para la asignatura de electromecánica. Iniciaré leyendo la introducción que redacté muy breve y rápidamente. Entonces, todos sabemos que la ciencia hace parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces nos preguntamos el por qué y cómo de algunas cosas. Es interesante la manera en la que la ciencia y muchos científicos investigan, crean sus propias teorías, nos explican y nos dan los motivos y razones, pues después de realizar un arduo trabajo y nos detallan el por qué pasan estas cosas. Considero que como persona y futura profesional es importante conocer e instruirnos en el área de la ciencia, ser autodidactas y no pasar pues desapercibida esta información. El hecho de realizar estos experimentos caseros desde nuestra casa nos hace poder observar desde primera mano cómo sucede la ciencia, cómo aparece en cada proceso y entender que la ciencia se encuentra en nuestro alrededor en muchos casos y muchos procesos. En esta oportunidad estudiaremos y pondremos en práctica algunos experimentos que fueron creados y llevados a cabo por el gran inventor científico y empresario Thomas Edison. El experimento número 1 es el circuito eléctrico simple, más conocido como el foco de Thomas Edison. El marco teórico. El circuito eléctrico es esencialmente un conducto que facilita la transferencia de carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B. La razón del cambio de carga con respecto al tiempo constituye una corriente eléctrica. Entonces, un circuito eléctrico simple se compone básicamente de un generador, un conductor, un elemento de control y un receptor. Entonces, según la ley de Ohm, dada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, tenemos que la V representa el voltaje, que en este caso es dada por el generador o la pila o la batería. La I es la corriente eléctrica, que es dada por los cables o conducida por los cables, que en este caso pues serían los conductores. La R representa la resistencia, que en este caso es dada por el receptor o el bombillo. Para el experimento número 1, los materiales son cables de cobre, bombillos, una pila o batería, en este caso yo utilicé una de 9 voltios, un interruptor y una cinta aislante. Lo que yo quería demostrar en este experimento es, por ejemplo, el proceso que hacen los postes de energía. Entonces, donde hay un generador de energía, que es como pues en este caso la pila, el interruptor que claramente nos sirve para encender y apagar esta luz, y los postes con sus bombillitos. En este caso lo que yo observo es que la batería que utilicé pues no tenía el voltaje suficiente para encender los 3 bombillos que quería que encendieran. Entonces en este caso lo que se hizo fue como inhabilitar o desenrollar los otros 2 bombillitos para que pues toda la energía le pudiera llegar solo a uno. En este momento pues les dejo con el video de demostración del experimento. Las conclusiones que yo pude observar de este experimento fueron las siguientes. Entonces, como número 1, el interruptor, o como se llamaría científicamente el elemento de control, es opcional. Entonces, si nosotros queremos que la luz se encienda y se apague, pues incluimos el interruptor dentro de nuestro circuito eléctrico. Pero si queremos que la luz permanezca 100% y siempre prendida, no podemos incluir el interruptor en el circuito. No hay ningún problema y no afecta la funcionalidad del mismo. La conclusión número 2 es que pues dependiendo del voltaje de la pila es la cantidad de energía que enviará los bombillos. Como lo mencionaba anteriormente, en mi caso pues los 9 voltios no fueron suficientes para encender los 3 bombillos. El tercero es que gracias a Thomas Edison y a la creación de la bombilla eléctrica es que hoy en día tenemos todo este tipo de iluminación en el mundo entero, y claramente pues esta va mejorando con el transcurso del tiempo y la innovación de cada proceso. La cuarta es que en este caso
se quiso demostrar en la maqueta la ciencia de un circuito eléctrico y la luz de una bombilla que se puede encontrar como en cualquier lado, como lo es en nuestras casas, como lo es, como lo decía anteriormente, los postes de la luz de nuestra ciudad. El experimento número 2 son los mensajes secretos con tinta invisible. Entonces nuestro marco teórico es el siguiente. El líquido de limón es un ácido débil que al aplicarlo sobre un papel lo debilita porque tiene celulosa. De esta forma, al darle calor acercándolo a una llama, la parte que tiene el ácido cítrico del zumo de limón se oxida, dejando una sustancia como de color marrón que es carbono. Pasaría un hecho similar, pero involucrando un compuesto químico diferente, como por ejemplo si escribimos sobre un papel utilizando leche, zumo de manzana, miel, zumo de uva o vinagre. Para el experimento número 2, los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: una hoja de papel, un limón, una vela y un hisopo, como lo podemos ver en la imagen. Y a continuación dejaré el video de demostración. Con el video anterior podemos ver que escribimos pues en la hoja con el zumo de limón, encendimos la vela y acercamos la hoja a la vela. A medida de que íbamos pasando, como calentando la hoja, pues con el calor de la llama, esta, como se decía anteriormente, se iba oxidando y se iba descifrando el mensaje que se había escrito inicialmente. Las conclusiones fueron las siguientes. Pues el zumo de limón, al ser un ácido cítrico, tiende a oxidarse, a tener un contacto directo con el calor, que en este caso fue con la vela. 2. Se debe tener mucho cuidado al momento de acercar el papel a la llama de la vela, ya que si nosotros lo dejamos por un periodo extendido de tiempo en un solo punto del papel con la vela, pues el papel simplemente se va a quemar. La conclusión número 3 es que esta reacción no sucede únicamente con el zumo de limón, sino también puede funcionar con el zumo de la cebolla, de la manzana, de la naranja, de uva, de vinagre y una leche por su alta concentración de ácido. Y el calor no se puede aplicar solo de una vela, también puede funcionar, por ejemplo, con una plancha, una bombilla, una lámpara, y pues ahí podremos ver cómo se descifra el mensaje. Para el experimento número 3 son los cristales de azúcar. El marco teórico. La cristalización se realiza a partir de una solución de almíbar, en la que reacciona un soluto, que será un compuesto orgánico sólido, azúcar, y un solvente líquido, agua. Para lograr una cristalización, primero se necesita realizar una sobresaturación de la solución, que es el punto en donde una solución en el que el soluto ya no se puede disolver más. Entonces lo que queremos es eso, que al momento que lo estemos disolviendo, que ya no se pueda disolver más. Para lograr este aumento de solubilidad, se debe aumentar la temperatura, y teniendo en cuenta que pues el azúcar es una sustancia orgánica. Para el experimento número 3, los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: un pedazo de cuerda, azúcar granulada, una taza de agua hirviendo, un frasco o vaso de vidrio, un lápiz o palitos. En este caso y para este experimento yo quise intentarlo con dos materiales diferentes, que sería el azúcar y la sal, porque yo quería ver si en alguno de los dos casos o en los dos casos funcionaba la cristalización. Este es el video de demostración.
En el video de demostración que pudimos ver anteriormente, pudimos ver cómo se hace la preparación del experimento. Entonces, se hierve el agua con un poquito de azúcar. Como se decía anteriormente, se debe disolver hasta que lleguemos al punto de saturación donde ya no se disuelva más el azúcar. Es decir, debemos ir agregando azúcar hasta que ya no se disuelva más. Y lo mismo sucede con la sal. El seguimiento que le realicé a este experimento. Entonces, lo que fueron los días 1, 2 y 3, realmente no se observó ningún cambio, como lo vamos a ver a continuación en las imágenes o las evidencias. El agua continúa totalmente normal como el primer día. En el día número 4 hubo un cambio del color del agua y se volvió un poco más amarilla, claramente quizá por el azúcar. Se convirtió como un poco más espesa el agua y pues no es tan líquida como el día número 1. En el día número 5 se evidencia pues que el nivel del agua empieza a bajar por la evaporización y sin embargo el agua pues continúa en su mismo estado espeso y no se observa la generación de algún cristal. En el día número 6 el recipiente que contenía la sal pues se diluyó completamente, es decir, ya no se veían granos de sal. Y pues claramente, ya que la sal es un elemento menos denso que el azúcar, pero tampoco se observaba generación de ningún cristal en ninguno de los dos recipientes. Para el día número 7 no se crearon cristales en ninguno de los dos tipos de cuerdas, ya que yo quise intentarlo también con un pedazo de cuerda de lana y otro con un pedazo de cuerda como de algodón o de cordón. Entonces, en ninguna de las dos cuerdas se observa que haya cristalización y el nivel del agua pues sigue bajando poco a poco por la evaporización. Finalmente pues no, al día número 8 no se generó ningún cristal. El agua pues sigue con el mismo espesor y solo baja el nivel del agua por la evaporización y no se genera ningún cristal. Como lo podemos evidenciar en las evidencias fotográficas, para el día número 1 pues se ve el agua totalmente transparente, ya empieza a cambiar a partir del día 4 a un color más amarillento, se evidencian las dos tiritas de lana y cordón y solo se ve eso, que el agua se va poniendo como de color amarillito, se va poniendo un poquito más espesa, al contrario pues del agua de la sal, que simplemente se diluyó la sal, el agua quedó transparente y quedó totalmente líquida. Y en las últimas dos imágenes pues podemos observar que en ninguno de los dos casos, ni con el azúcar ni con el agua, hubo cristalización, y en ninguno de los dos materiales, que fue la lana y el cordón. Pues mis conclusiones fueron las siguientes. 1. No se crearon cristales de azúcar en ningún momento alrededor de los 8 días. No se logra pues determinar los motivos puntuales del por qué el experimento no funcionó y no sabemos cómo por qué se vio afectado. Podemos determinar que pudo haber sido por cualquier factor, por ejemplo como el material, de pronto la lana o el cordón no eran los indicados para llevar a cabo este procedimiento. El número 2, no se pueden crear cristales de azúcar con sal, ya que la sal es menos densa que el azúcar y se disuelve fácil y completamente, y entonces el agua siempre permanece en estado líquido. El azúcar se hace más, el azúcar, ya que es más densa, al transcurrir el tiempo pues se logra evidenciar que hizo que el agua cambiara de color y se pusiera un poquito más espesa, pero pues tampoco hay cristales. No funcionó la cristalización, como lo mencionaba anteriormente, en ninguno de los dos materiales, ni en la lana ni en el cordón. Y tercero, puede que no se haya ejecutado de manera correcta el experimento, ya que en fuentes de internet se puede observar que las personas hacen el proceso de manera diferente. Entonces algunos realizan con agua caliente o con agua fría, o algunos no disuelven el azúcar, sino que tratan de echar el azúcar en el agua que lo menos que se pueda diluir, otros en cambio la revuelven. Entonces puede ser que
el experimento se haya desarrollado de una manera incorrecta y por eso no se nos crearon los cristales de azúcar. Eso era todo, muchas gracias y que tengan un excelente día.